riendo, saltando, gritando. Así que de verdad espero que esto no sea rápido. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice la escritura: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Escuche bien esto: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Hasta ahí yo creo que voy a leer. La otra parte se lo leo un poquito más adelante. La escritura nos dice algo bien importante en el versículo 16. Dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Esa palabra postre significa al final, hacerte bien. Y cuando dice hacerte bien, también significa prosperarte. Entonces, la escritura nos dice que el plan de Dios es prosperarnos. Dígalo conmigo: prosperarnos, los que estamos aquí. Una de las cosas que Dios quiere es prosperarnos. Pero denme un minuto antes de continuar. Necesito orar. Señor, hoy te adoramos en este lugar, te cantamos, te exaltamos. Padre mío, no es sencillo hacerlo de esta forma. Pero Padre mío, aquí estoy. Me humillo delante de ti, soy pequeño delante de ti, Señor. Solo ruego que tú me uses, que hagas algo, que hables a mi vida, Señor. Señor, úsame y usa cada palabra que daremos hoy. Habla a mis hermanos que están aquí, papito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, dice la escritura, mi hermano, que Dios quiere hacernos bien. Y cuando leemos esta escritura, muchachos, acá enfrente hay 2 sillas, por favor, pueden sentarse aquí enfrente. Mafer, ahí junto al hermanito, por favor. Bueno, aquí con problemas técnicos.
Perdón, hermanos, estamos aquí haciendo unas pruebas, no se me desespere, perdóneme. Hoy nos ganó el tiempo y yo- y no, nada más se escucha mi voz. Bueno, va así, voy a continuar. A ver si mientras logramos que quede esto. Parece en la escritura, mientras la leemos, algo bien duro, porque comienza a decir, dice que te hizo caminar Dios por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, cuando leemos esto, nos enseña que cuando Dios saca al pueblo de Israel de las tierras de Egipto, después de haber sido esclavo durante muchos años, dice el Señor que los saca. Pero cuando los saca, algo sucede. Y es bien duro leer esto, porque le dice el Señor: recuerden que yo los saqué y los hice estar por el desierto, por un desierto grande y espantoso. Y yo me pongo a pensar en los de Israel. ¿Para qué me sacas de ser esclavo? Me vas a llevar por un camino espantoso, desierto. Mejor me quedo acá. Acá tengo casa, acá tengo todo. Señor, me quedo en casa. Pero la escritura dice que aún así el Señor los saca por un lugar, un desierto grande y espantoso. Y luego dice, lleno de serpientes ardientes. No, Señor. Qué cruel, Señor. ¿No? ¿Qué pasa, Señor? Me sacas de acá. Me sacas, sí estaba esclavo, sí las tareas eran difíciles, pero tenía casa, no había animales consumiéndome, ni tenía que cuidarme de las serpientes. Pero tú me estás diciendo que me sacaste. Me llevas por un camino feo, desierto, no hay agua, no hay nada. Y no obstante, me haces atravesar entre serpientes, dice la escritura, ardientes. No sé cómo o qué significa ese término. La verdad es que no estudié el punto ardientes, pero sí dice que eran serpientes. Me imagino que eran serpientes muy locas, muy voraces, muy que andaban al acecho por todos lados. Y entonces los saca de ser esclavos, los lleva por un camino feo y los manda en medio de serpientes. Y continúa diciendo el Señor, y de escorpiones. No inventes, Señor. Me hubieras dejado solo con las serpientes, pero ahora tengo que pasar y hay escorpiones. Tengo que estar cuidando a mis hijos de los escorpiones. Tengo que estar cuidando a mí, mis piecitos, de que no hay un escorpión y tómala con su colita, me pique y me llene de veneno, Señor. Tengo que estarme cuidando de todo eso. Y continúa diciendo, y de sed. De sed, hermanos. Fíjense, un lugar desierto, feo, por serpientes ardientes, por escorpiones venenosos, negros, feos y llenos de sed. Está feo. Los que me están viendo en internet, imagínense esa escena. ¿Para qué no sacas si me vas a llevar por todo eso? Y no solamente dice, y lleno de sed, y de sed, perdón, donde no había agua. ¿Sale? Y cuando yo leo esta parte de la escritura, yo me asombro de verdad, hermanos. Me asombro porque digo, algo sucedió, algo pasó. ¿Por qué Dios, si ellos habían estado esclavos, si ellos ya habían sufrido en Egipto, los sacó para pasarlos por un camino donde todavía iban a vivir cosas difíciles? Y entonces encontré una palabra que se llama entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento.
Y cuando analizaba la parte del entrenamiento y entendía esto, me di cuenta que para todo entrenamiento se necesita un entrenador. ¿Está conmigo? Ok. Cuando éramos más, cuando era más joven, yo practicaba básquetbol y tenía una entrenadora llamada Yolanda. Y esa entrenadora era ruda con nosotros. Era ruda, nos hacía correr y correr, y ya todos estábamos cansados y nos hacía correr más para mejorar nuestro rendimiento. Nos daba tiempos de descanso y después nos hacía pasar por diferentes actividades más, y cada una de esas actividades nos ayudaba a algo, a mejorar. Y cuando nosotros entendemos esta parte y yo leo esta parte, me doy cuenta de que Dios nos entrena. ¿Está conmigo? Y el entrenamiento no es fácil. Un buen entrenamiento requiere esfuerzo. ¿Está conmigo? Un buen entrenamiento requiere esfuerzo. Y decía mi tío Gabriel cuando nos ponía a hacer abdominales anteriormente: si no duele, no sirve, ¿no? Si no hay dolor, no está funcionando de repente. Y entonces aprendemos que para ser bien entrenados necesitamos esforzarnos y a veces hay dolor. ¿Está conmigo, hermano? Y Dios nos entrena, ¿sabe? Déjeme hacer algo aquí. No sé por qué no se escucha el audio. Está bien raro eso. Sí. No, tenemos otro audio ahí, pero no sé qué pasa. ¿Sale? Entonces dice la escritura. Sí, ya vimos. Dice, existen 3 tipos de entrenamiento. Escúchelos bien. Un sobreentrenamiento, un subentrenamiento y una supercompensación. Ahí le va, se los voy a explicar. El sobreentrenamiento es cuando usted y yo entrenamos, hacemos ejercicio y no damos tiempo de recuperación. ¿Está escuchándome? Eso significa que cuando una persona se la pasa entrenando y no deja que su cuerpo se recupere, su entrenamiento o su rendimiento, en lugar de mejorar, empieza a decaer porque el cuerpo no está listo para tanto. Hace poco una hermanita comenzó a hacer ejercicio otra vez de la iglesia y dijo, al otro día ni se podía mover, ¿no? Se movía, ay, me duele aquí, ay, me duele acá. Hizo como 10 sentadillas nada más, pero le dolía todo el cuerpo, no sé por qué. Y eso pasa y está bien. Cuando uno comienza a entrenar, cuando uno comienza a hacer ejercicio, está bien que la primera vez que hacemos, nuestro cuerpo, claro que lo vamos a sacar de su área de confort y va a llegar a un punto máximo donde se va a cansar y va a tener que pasar a una fase que se llama recuperación. Y en esa recuperación, si usted y yo no dejamos recuperarnos, entonces nuestro cuerpo y nuestro esfuerzo comienza a decaer. Eso es el tipo de entrenamiento que se llama sobreentrenamiento. Cuando entrenamos y hacemos ejercicio y no dejamos al cuerpo descansar, el cuerpo no mejora. El otro tipo de entrenamiento se llama subentrenamiento. Este está bueno, porque esta clase de entrenamiento es cuando uno se propone hacer ejercicio, se pone a correr, ¿no? Se pone a hacer abdominales, se pone a hacer pesas y descansa, pero descansa demasiado. Y yo sé que algunos van a entender esta parte porque a muchos nos pasa, donde usted se levanta un día y dice, hoy es el día,
hoy estoy con todo. Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo. Se pone sus tenis. Es más, se fue 2 días antes a comprarse tenis para correr. Se fue a comprar sus pants para hacer ejercicio. Su chamarra ese que lo hace sudar y que lo mete en un horno para que usted diga, así voy a bajar más kilos. Y entonces usted se pone bien padre, se levanta, sale a correr, le da como 20 vueltas a la manzana y te llega a la casa demasiado cansado, demasiado acabado, descompuesto, porque hizo de más, y descansa. Pero descansa 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5. Ya pasó el mes y usted dice, voy a hacer ejercicio porque ya me acabo de recuperar. Eso no funciona. Y le voy a decir por qué no funciona. No funciona por el simple hecho, mi hermano, que cuando usted descansa de más, usted tiene que volver a empezar. ¿Sí me está escuchando? Si usted deja pasar demasiado tiempo entre entrenamiento y entrenamiento, usted vuelve a empezar de cero. Ahora bájale un poquito aquí. No es que usted haga algo y en el primer día y con lo que hizo le vaya a durar todo el mes. ¿Por qué, hermano? Porque durante todo ese mes usted ya se volvió a empacar taquitos de suadero con gordito. Usted ya se volvió a empacar pozole con harta carne de cerdo. Usted ya se volvió a empacar gorditas de chicharrón con queso bien derretido, aumentándole más y más grasa al asunto. Y entonces todas las calorías que pudo haber bajado en su primer entrenamiento se perdieron. Y todo el esfuerzo físico que usted pudo haber hecho se perdió. Y por eso es que muchos empiezan a hacer ejercicio, hacen un montón de abdominales y descansan casi 1 mes y se vuelven a ver al espejo. Y se ven al espejo y dicen, ¿qué pasó? Y las 500 abdominales que había hecho se perdieron. Claro que se perdió. Esa clase de entrenamiento, mi hermano, se llama subentrenamiento, donde uno descansa de más. Si está aquí escuchándome, ¿verdad? En casa tiene que saberlo y entenderlo. Y la otra parte es, o el otro tipo de entrenamiento, es el de supercompensación. Este es el entrenamiento correcto. Esta clase de entrenamiento nos hace hacer ejercicio, entrenar en algo y descansar el tiempo correcto para que el cuerpo se recupere y pueda volver a entrenar. Se recupera y puede volver a entrenar. Ese tipo de entrenamiento nos mantiene en su vida y en su vida física en condición y en todo lo que usted esté haciendo para mejorar su condición. Esa clase de entrenamiento es el correcto, cuando usted se da el tiempo correcto de descansar, pero continúa con su esfuerzo. Ahí el cuerpo está preparado para el siguiente entrenamiento, para dar incluso un extra más. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ahora, con todo esto, lo que le quiero enseñar hoy es una clase de entrenamiento que Dios le da a sus hijos. Y una de las clases de entrenamiento que uno debe de estar dispuesto a hacer con Dios. Cada uno de nosotros va a decidir cuando el entrenador nos ponga a entrenar en nuestra vida día a día, cómo vamos a enfrentar ese entrenamiento. Algunos no van a querer, y en el primer entrenamiento que Dios nos va a dar de vida, van a preferir descansar tanto y apartarse tanto que ellos nunca van a avanzar. Algunos van a pasar por una prueba o van a ser entrenados en algo, pero como no se dieron el tiempo necesario con el Señor,
de ser sanados, de ser restaurados, de ser levantados y fortalecidos, sino que siguieron con su vida sin pensar en el descanso que solamente trae el Señor. Cuando vengan las demás pruebas, cuando vengan las demás luchas, lo primero que van a hacer esas personas es que van a empezar a descomponerse espiritualmente. Ellos van a ir en declive porque nunca se dieron el tiempo necesario para recuperarse en el Señor. Y ahorita voy a empezar a explicar todavía un poquito más esto. Pero está la otra parte, hermanos, que cuando el Señor nos pasa por un entrenamiento y el mismo Señor nos da las medidas para descansar. Porque cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y el Señor los puso en entrenamiento, porque los pasó por el desierto, los pasó por ahí, los pasó en medio de serpientes, los pasó en medio de escorpiones, los pasó en medio de sed, los entrenó, pero les dio descanso también. Porque cuando tenían sed, dice enseguida, Él sacó agua de la roca del pedernal. Él los sustentó con maná en el desierto, comida que sus padres no habían conocido. Dios, en su tipo de entrenamiento que nos da para mejorar nuestra vida espiritual, sí, a veces nos va a pasar por cosas que no sabemos cómo enfrentar, pero también es en Él en el que encontramos descanso para poder avanzar. ¿Me está escuchando? Sí, los hizo pasar por sed, pero también les dio agua para beber. Sí, de repente tuvieron hambre, pero también les dio maná del cielo y los sustentó. ¿Qué quiero enseñarle hoy a la iglesia? A los que nos están viendo desde internet, a los que están acá. Para avanzar y para mejorar necesitamos ser entrenados por Dios. ¿Me está escuchando? Si está ahí en internet, si me está escuchando, póngale ahí, amén. Póngale un sí, lo estoy escuchando, pastor. Y esta clase de entrenamiento que Dios nos da, hermano, yo nunca le voy a decir que va a ser del más sencillo. ¿Sabe? Cuando mi entrenadora me ponía a entrenar y nos ponía a hacer un montón de abdominales, un montón de lagartijas, un montón de todo, no era fácil, pero el cuerpo se iba preparando para más. Cuando Dios nos pasa por entrenamientos, no siempre será fácil, pero Él nos va a preparar para más. ¿Sí me está escuchando? Por eso dice, afligiéndote y probándote, para a la postre o para el futuro hacerte bien. ¿Cuál es el plan de Dios en todo entrenamiento que nos hace pasar? Mejorarnos, hacernos bien, prosperarnos, ayudarnos a ser mejores personas. Uno a veces no sabe cómo enfrentar las cosas, hermano. Uno a veces no sabe cómo pasar el ejercicio espiritual que Dios nos está haciendo pasar. Cuando quizás, hermano, Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. Cuando quizás Dios permite que alguien se vaya. Cuando quizás Dios permite que nos abandonen. Cuando quizás Dios permite, hermano, que alguien muera en nuestra familia. Y a veces ese entrenamiento no es sencillo. Pregúntele a todos a los que le han fallecido un ser querido. ¿Ha sido fácil? No es fácil. Es duro, es difícil enfrentar eso. ¿Cómo es que Dios me deja pasar por esto? ¿Acaso es un Dios malo? ¿Acaso es un Dios cruel? ¿Acaso Dios no está escuchando mis oraciones? ¿Acaso Dios no está ahí para ayudarme? ¿Por qué Dios permite que pasen todas esas cosas? No, hermano, no es que sea un Dios cruel. Es que muchas veces necesitamos ser entrenados para ser mejores en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Y no es sencillo ese entrenamiento. Créamelo, yo he vivido ese entrenamiento. Cuando Dios me hace pasar por mis luchas, cuando Dios nos hace pasar por austeridad,
Cuando Dios nos hace pasar por esos momentos que podemos decir, ya no más, es demasiado para mí, ya no quiero más, Señor. Fue duro, fue difícil, pero aún así, lo que Dios está haciendo es prepararnos para darnos algo mejor. ¿Sí me está escuchando aquí? El libro en Jueces capítulo 13, no lo busques, se lo voy a platicar nada más. Cuando nos habla de Sansón, nos habla de una persona que hizo un sobreentrenamiento, de esas personas que no se dieron tiempo para recuperarse. ¿Qué pasó con Sansón? Todos saben quién era Sansón, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿no? Hace muchos años hasta Tintán hizo una película de Sansón. Estaba bien buena esa película de Sansón, ¿no? Sansón hizo un sobreentrenamiento. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Dios le daba fuerza, y él tenía que enfrentar una batalla. Y a la hora de enfrentar la batalla dice que él salía triunfante, él salía vencedor. Él derrotaba a miles de filisteos, él acababa con muchos enemigos, pero no se daba tiempo para descansar, porque él enseguida se metía a otra lucha, y a otra lucha, y a otra lucha. Apenas salió después de haberse casado con quien no debía casarse, que su esposa al final le fue entregada a su mejor amigo. Salió y se fue a buscar otras mujeres. Llegó a otra casa, a una ciudad donde estaba con una mujer, y fueron los filisteos a querer atacarlo, y él salió huyendo, y Dios volvió a dar fuerza. Dice, de tal forma que tomó las puertas de la ciudad en las espaldas, y salió con todas las puertas de la ciudad en sus espaldas, y se fue huyendo ese Sansón. Pero enseguida se metió a otra lucha, a otro entrenamiento, a otras mujeres, a Dalila. Y nunca se dio el tiempo para estar con el Señor. Nunca se dio el tiempo para entrar en intimidad con Dios, para adorarle, para buscarle, para leer su palabra. Esa clase de personas son como las que trabajan y trabajan, y están haciendo aquí y están haciendo allá, pero no se dan tiempo de orar, no se dan tiempo de buscar a Dios, ni siquiera hacen su devocional. Pero de esos no están aquí, ni tampoco están en internet. Andan quién sabe dónde. Pero esa clase de personas no se dan tiempo, salen de una relación y se meten en otra relación, y no se dan tiempo de sanar, y mucho menos se dan tiempo de que Dios sane su corazón. ¿Sí me está escuchando? Son personas que de una u otra forma están buscando una nueva aventura en su vida, sin detenerse a que Dios cambie las cosas primero, a que Dios arregle su corazón primero, a que Dios arregle su vida primero. Ellos se la pasan haciendo y haciendo y haciendo. Como Sansón, claro que Dios lo ayudaba, claro que Dios permitía que pasara por sus luchas. Dios estaba ahí permitiéndole esas cosas porque quería entrenarlo, pero Sansón nunca se detuvo a mirar al cielo. Sansón nunca se detuvo, nunca se comportó, siempre vivió mal, nunca, hermano, decidió cambiar su vida. Y al final, esa clase de entrenamiento que tuvo Sansón lo llevó al declive, de tal forma que terminó siendo la burla de los enemigos. Y Dios nos libre como iglesia de terminar siendo la burla de nuestros enemigos a causa de ser una iglesia que no se da el tiempo suficiente en cada lucha y en cada entrenamiento que Dios nos hace pasar para buscarlo a Él. Y qué bueno que usted se da tiempo de conectarse, qué bueno que usted se da tiempo de estar acá, qué bueno que usted se da tiempo de escuchar la palabra de Dios. Eso es hermoso. Está pasando por un tiempo de recuperación en que en cada día que Dios le hace pasar por diferentes pruebas, luchas o angustias, que a veces Dios nos va a afligir, sí, hermanos.
A veces vamos a tener un problema con la familia, tal vez, hermanos. A veces no vamos a saber qué hacer, sí, hermanos, pero confíe en que el Señor tiene un buen plan para nosotros. Pero para eso tenemos que aprender a descansar en Él. Sí está aquí, ¿verdad, hermano? El subentrenamiento, que es donde descansas demasiado, eso lo encontramos con el rey Saúl. El rey Saúl, mi hermano, descansó demasiado. Descansó tanto porque Dios vino y lo llenó de su poder. Dios vino y le dio un reino. Dios vino y lo puso incluso a enfrentar unas batallas y las ganó. Pero después se olvidó de Dios. Y no se olvidó poquito, se apartó completamente. De tal forma que fue desobedeciendo a Dios cada vez más y más y más y más. Hasta que llegó el punto en que la Escritura dice que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Y esa palabra arrepentir no significa que Dios se haya equivocado. Significa que a Dios le dolió haber puesto a Saúl y haberse dado cuenta que ese Saúl se olvidó completamente de él y prefirió escuchar a las demás personas, hacerle caso a los demás antes de buscar a Dios. Dios lo pasó por su entrenamiento, pero él se olvidó completamente de Dios y descansó tanto, escúchelo bien, descansó tanto que hasta vino un espíritu inmundo y lo atormentaba. ¿Me está escuchando, hermano? Lo atormentaba porque dejó de buscar a Dios. Se olvidó del Señor. De tal forma, mi hermano, que llegó un día donde incluso el reino que tenía Saúl le fue quitado y fue puesto David ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermano, cuando usted... ¿Cuántos han tenido aquí alguna lucha o dificultad en su vida? Levante su manita. ¿Y sabe qué es lo peor? Rendirnos y echarnos a correr. Hay gente que, hermano, no sabe enfrentar la lucha y la dificultad. Y yo no le digo que sea fácil, pero todos hemos pasado por diferentes pruebas. Pero algunos dejan de enfrentar las cosas con Dios y se vuelven atrás y vuelven a ser las personas que eran. Y vuelven a su misma vida y vuelven a su misma manera de hacer las cosas sin pensar en Dios. Y después, cuando viene otra lucha, se preguntan: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me ayudas? Y es porque nosotros mismos, para empezar, dejamos de buscar a Dios. Y en este tiempo que usted va a estar en casa, mi hermano, es un buen tiempo de tomar un descanso correcto con el Señor. No un descanso del Señor, es diferente. No es un descanso del Señor, es descansar con el Señor. Es diferente. Una cosa es descansar de Daniel Simancas y no verlo durante toda la semana, que no es que me canse de verlo, pero una cosa sería dejar de verlo y otra cosa sería estar con él y acostarnos en un sillón y descansar juntos. Eso es diferente. Y esa es la clase de descanso que deberíamos de tener en el Señor cuando confiamos completamente en Él. ¿Sí me estoy explicando hoy, hermano? Y quiero terminar de explicar el otro tipo de entrenamiento, que es supercompensación, que es el entrenamiento correcto. En este entrenamiento es donde te das el tiempo correcto de recuperación. Y es lo que encontramos en el libro de Deuteronomio, sí. Voy a decir Éxodo, de Deuteronomio.
lo que les leí al principio, donde Dios nos hace pasar por pruebas, pero también nos da el descanso. ¿Para qué? Para mejorarnos. Hubo alguien, hermano, que nos enseñó ese tipo de entrenamiento y se llama Jesucristo. Y ahora le voy a explicar por qué. El Señor Jesucristo se humilló. ¿Está conmigo? El Señor Jesús fue perseguido, fue criticado, fue perseguido, pero Él también se daba sus tiempos para descansar. Él se apartaba muchas veces de la ciudad, Él iba a la oración, Él se postraba y buscaba a Dios, Él adoraba a su Señor. Él a veces se iba con sus discípulos apartadamente y Él descansaba y oraba y clamaba y sentía el poder del Espíritu Santo en su vida, y regresaba a la ciudad. Y regresaba para volver a predicar, para hablarle a otros, e incluso en ese momento pasaba por otro entrenamiento y salían con piedras y lo querían apedrear. Y dice la Escritura que Él se iba en medio de los que los querían apedrear y salía como si nada. Él pasaba por una y otro entrenamiento en toda su vida, pero también se daba el tiempo para descansar, para orar, para adorar. ¿Está conmigo, iglesia? Él se dio el tiempo para ponerse de rodillas un poquito antes de su entrenamiento final. Él se dio el tiempo ahí en el Getsemaní. Si era Getsemaní, ¿verdad? Donde Él se arrodilló y donde quizás con gotas de sangre clamaba: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. O en otras palabras decía: si tú quieres, pasa de mí este entrenamiento, porque va a ser difícil. Y con sudor, no sudor normal, con sudor de sangre, hermano. A veces usted suda un poquito y ya siente que ya no puede con la vida. A veces usted sufre un poquito en cada área o en cada día de su vida y usted dice que ya no puede más. A veces sí, hermano, se le marca el sudor en la axila y usted piensa que ya acabó ahí su entrenamiento. Pero Jesús, hermano, sudó con todas sus fuerzas y con todo su ser, porque sabía la clase de entrenamiento que iba a pasar. Y no obstante, fue al entrenamiento, lo enfrentó, y dice la Escritura que fue con sumo gozo. Con suma alegría. Claro, Él sabía lo que vendría, pero lo difícil es cuando no sabemos lo que vendrá. Pero aún así, Él sabiendo, fue con alegría. Y estando ahí, hermano, fue golpeado, fue azotado, fue maltratado, fue humillado, fue aborrecido, por una sola razón: por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Porque Él sabía que era el último entrenamiento y que después de ese entrenamiento alcanzaría el objetivo más grande que tenía en su mente y en su corazón: la salvación de todos nosotros. Y cuando Dios nos entrena a nosotros, créamelo, Él ya sabe acerca de pasar por un entrenamiento. Claro que Él ya sabe lo que es pasar por dolor. Claro que Él sabe lo que es pasar por la muerte de un amigo, como cuando murió Lázaro. Usted dirá: sí, hermano, pero lo resucitó. Entonces recuerde que Él levantará a los muertos que hayan muerto en Él, y un día los veremos. ¿Por qué? Porque Él pasó por toda clase de entrenamiento. Él pasó por el abandono de la familia. Él pasó por el abandono de sus seres amados, de aquellos que se decían sus amigos y lo dejaron solo para morir en una cruz. Él pasó por todo eso.
pasó por abandono, pasó por dolor, pasó por tristeza, hermano, y aún así enfrentó la prueba con suma alegría, porque sabía que en esa prueba Dios haría algo que cambiaría la historia de la humanidad, la salvación de nuestras almas. Y con esto le quiero decir es que claro que Dios nos va a pasar por pruebas, para que se cumpla que al final es para nuestro bien. Yo quisiera enseñarle todo el tiempo que todo va a ser bonito, pero si usted consiente tanto a su hijo, ¿cómo lo vuelve, hermano? Malcriado. ¿Cuántos no echamos ya a perder a los hijos? Uno ya lo ve y haciendo su escenita el niño, y uno se pregunta y dice, ya lo eché a perder. Cuando uno ve al Chucho llorando ahí en un rincón escondido porque no le compró su papá las galletitas de la cafetería, y uno se pregunta, ¿por qué es así, Chucho? Bueno, ya lo echó a perder. No, no es cierto, Chucho, todavía no te echan a perder. Pero Jesús pasó por un entrenamiento, y Dios nos tiene que entrenar, hermanos, porque si no, ¿cómo llegaríamos al cielo? Si no, ¿cómo estaríamos listos para entrar a su presencia? Yo no le estoy hablando de un Dios cruel, yo le estoy hablando de un Dios que tiene el control, y que si confiamos completamente en Él, Él mismo nos dará nuestros tiempos de descanso, Él mismo nos dará nuestros tiempos de paz para poder recuperarnos. Él mismo proveerá a nosotros de agua cuando tengamos sed, cuando nuestra alma ya no pueda más y sienta usted que se está secando. Créame lo que hay un Dios que provee de agua viva que saltan en nuestro interior para vida eterna. Es la clase de agua que nos mantiene aún con gozo, con alegría, con vida. Es la clase de agua cuando Él sacia nuestra sed, aún en medio del entrenamiento, que usted puede venir a la casa de Dios o conectarse y levantar sus manos y adorar y exaltar y gritar y clamarle y cantarle aún en medio del difícil entrenamiento. Porque todo aquel que ha estado quizás en un equipo de fútbol, de básquetbol, y que ha estado por entrenamiento, sabe que puede tomar un poquito de agua y continuar con el entrenamiento. Así es nuestro Dios. Él provee del agua para que usted tenga la fuerza suficiente para enfrentar lo que venga. Porque de nuevo, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Él, es su agua viva la que nos da fuerza para seguir. Mateo 7:13, búsquelo por favor. Mateo 7:13. Dice la Escritura: entrar por la puerta estrecha. Sí está ahí, ¿verdad? Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero ser claro con este versículo. Dice la Escritura que Dios nos manda a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es el camino que lleva a la perdición.
pero la puerta estrecha, pocos la hallan y entran por ella, y ahí hay salvación. Cuando leo esto, me hace darme cuenta de hombres y mujeres que saben que no será fácil entrar, pero insisten en entrar. Yo no sé si usted alguna vez haya pasado por un lugar pequeñito y estrecho. Bueno, cuando era niño a lo mejor todavía más, ¿no? Que se pasaba por los barrotes y quizás pasaba primero el cuerpo porque pensaba que ya lo había hecho y no se daba cuenta que estaba cabezón y que la cabeza no iba a pasar, ¿no? Pero a veces no es sencillo, pero cuando uno quiere pasar se las ingenia. Y esa clase de personas que pasa por ese camino estrecho y a lo mejor se va a raspar, escúchelo, a lo mejor se va a raspar, a lo mejor va a ser tan estrecho que de repente se va a golpear y no será fácil pasar por ahí. Pero esa clase de personas que se atreven a ir por el camino estrecho, se me hace la clase de personas más valientes que existen en este mundo, porque es más fácil hacer lo que los demás hacen. Ese camino es ancho, esa puerta y esa entrada es ancha y muchos entran por ella. Es bien fácil ir al brujo cuando estás en problemas o cuando estás enfermo, cuando dices: ay, me siento muy mal, necesito que me den unos pirulazos y que pasen por mí un huevo y que ese huevo salga negro. Es bien fácil hacer lo que el amigo te dice, es bien fácil consultar al brujo, al hechicero, al horóscopo, pero es bien difícil atreverte a entrar al lugar donde se busca a Dios. Es bien fácil, hermano, escuchar lo que los demás dicen y llenarte de miedo a causa de las cosas que están pasando. Pero es bien difícil confiar en Dios, porque confiar en Dios significa, hermano, renunciar a lo que dicen los demás por creerle a la palabra del Señor. Pero esa clase de personas se necesita gente valiente. Y para toda persona que es entrenada por el Señor, se necesita que sea gente valiente. ¿Está conmigo? Gente que diga: sí, vendrá entrenamiento, pero no descansaré tanto que me olvidaré del Señor. Sí, pasaré por entrenamiento, pero no continuaré mi vida sin buscar al Señor. No, pasaré por entrenamientos que el Señor me haga pasar, pero descansaré en Él, y Él me dará descanso, y Él me ayudará, y confiaré en Él, y Él me prosperará. Es ahí donde mucha gente deja de ir a las iglesias, porque a veces llegan a la iglesia y empiezan a decir: no, desde que voy a la iglesia me va peor que antes. ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han pensado? Pero no es que te vaya peor, es que muchas veces Dios lo hace, como dice en Deuteronomio, para probar incluso tu corazón. Y yo le pregunto a la iglesia: ¿cómo está tu corazón en medio de la prueba? ¿Cómo está tu fe en medio de la lucha? ¿Cómo te comportas cuando viene el entrenamiento de Dios? ¿Qué sale a relucir de ti? ¿Tu carácter aún? ¿Tu coraje, tu odio, tu rencor contra aquella persona que te lastimó? Dios no quiere eso. Pero si tú sigues tu vida a tu manera y entrenas como tú quieres, sin pensar en Dios, te vas a acabar, te vas a desgastar. Y tenemos un buen entrenador, hermano. A veces buena onda, como mi entrenador, que era a veces buena onda y decía: bueno, hoy no corran tanto, hoy solamente 2 vueltas. Pero otras veces nos ponía a correr como 20 vueltas. A veces Dios no nos va a pasar por difíciles cosas. A veces vamos a pasar por duras circunstancias, pero es ahí donde se muestra el valiente.
Es ahí donde hay diferencia entre el cobarde y el valiente, porque ambos tienen miedo. Escúchenlo. El cobarde y el valiente, ambos tienen miedo en medio de la lucha, pero solo uno enfrenta el miedo. Ese es el valiente. Si está aquí, hermano, el entrenamiento no será a veces sencillo de parte de Dios. Y vamos a tener miedo, hermanos, y no vamos a saber por dónde, pero el valiente lo enfrentará. El valiente irá por la puerta estrecha, el cobarde saldrá huyendo. Tiene que saber que para nosotros los hijos de Dios, nuestra meta en el entrenamiento no es la mediocridad, hermano. ¿Me está escuchando? No podemos ser mediocres. No podemos decir: ay, muere, Señor, hasta aquí. No podemos decir: esto no. Tiene que confiar en su Dios. Tiene que confiar en que Él sabe por qué suceden las cosas. Como le dije, Jesús sabía lo que vendría. Nosotros no sabremos lo que vendrá. Y aprendí algo. Lo primero, o la primera revelación que tiene todo un guerrero, o todo aquel que es entrenado, tiene que aprender a no saber. Diga conmigo: no saber. Porque a veces cuando vienen las cosas difíciles, lo primero que queremos es respuestas, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo he sido tan bueno contigo? ¿Por qué, Señor, si me he esforzado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dejaste que esto sucediera? ¿Por qué te llevaste a mi familia? ¿Por qué hiciste esto, aquello? ¿Por qué lo permitiste? Pero lo primero que tiene que saber toda persona que es entrenada por Dios es que no tiene que saber todo. Incluso no debería de saber nada en ese momento. Y cuando uno aprende a no saber nada, aprende a confiar en el Señor. Quiero ser claro con esto. Usted tiene que saber y aprender a decir: Señor, yo no sé por qué sucede esto. No es preguntarle por qué, es dejarse entrenar por el Señor y soltarle el control a Él. Está difícil eso, ¿verdad, hermanos? Es difícil decirle: Señor, tú tienes el control, antes de preguntar por qué. Pero cuando usted aprenda a soltar el control antes de preguntar por qué, habrá empezado a avanzar en su vida espiritual. Quiero que terminemos con un versículo, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 3. Dice la escritura, ¿ya está ahí? En casa, si ya está ahí, dice lo siguiente. Y si no, creo que se lo están poniendo en pantalla. No sé si sí, así. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta ahí. Hermano, ¿sabe? Dios no es malo, pero a los que somos sus hijos, a los que verdaderamente somos sus hijos,
nos va a entrenar para estar un día con Él. Y cuando nos entrena es para mejorar nuestro carácter, para cambiar nuestro corazón, para hacernos mejores personas. Cuando Dios nos pasa por nuestra primera prueba de escasez económica difícil y la superamos, si llega a venir otra prueba, ¿sabe qué pasará con nosotros? Estaremos listos para enfrentarla. Cuando Dios nos permite pasar por la partida de alguien, Dios nos preparará, cambiará nuestro corazón para hacernos mejores adoradores, ¿sabe? Mejores personas. ¿Sabes, mi Dani? Cualquier cosa pudo haber sido difícil, hijo. Y no fue fácil el entrenamiento. Es más, hubieras preferido que no pasara, mi hijo. Pero Dios quiere hacerte mejor persona y te ha hecho mejor persona. Y yo, como tu amigo, como tu pastor, como tu padre espiritual, estoy orgulloso del Dani que estoy viendo hoy. Así como estoy orgulloso de muchos que están aquí, y me alegra ver diferentes, transformados. Ver a esa Mafer que llegó bien rara en un principio a Cristo, y ver cómo adoras, hija. Wow, me sorprende lo que Dios ha hecho en ti. Y seguirá habiendo quizás momentos difíciles en tu carrera, hija, pero no se me rinda, ¿va? No se me rinda. Sonríe, mira al cielo y confía en que Dios tiene el control. Cada uno de nosotros que estamos acá, que están en internet, hermanos, Dios nos dará agua cuando tenga que darnos agua. Dios nos dará maná cuando tenga que darnos maná del cielo. Pero también Dios nos pasará por caminos cuando tengamos que pasar por caminos. Pero confíe en Dios. Póngase de pie. Y le leí Apocalipsis, porque al final de toda esta vida de entrenamientos, al final de todo este tiempo que cada uno de nosotros va a tener que ser probado en diferentes cosas, me incluyo, hermano, no por ser pastor, créanme que ya la libré. Al contrario, Dios sigue probando muchas cosas de mí. Pero cuando leo Apocalipsis y veo que si pasamos todo este entrenamiento, llegaremos al descanso más grande de nuestras vidas, donde dice la Escritura que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas habrán pasado. Ya no pasaremos por todo esto que en esta vida, claro que vamos a pasar, porque imposible es que no vengan tropiezos. Pero hermano, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que un día estaremos en el cielo con Él, y Él enjugará todas nuestras lágrimas, y ya no habrá más dolor, y ya no habrá más llanto, porque todo eso habrá pasado. Ya no se estará usted preocupando por lo que va a comer mañana, porque el Señor servirá la mesa para todos nosotros. Ya no se preocupará, hermano, por lo que sucederá a sus hijos, porque quizás usted verá ahí con el Señor a sus hijos y sabrá que todo el esfuerzo habrá valido la pena. Cada lágrima que a veces salió de nuestro rostro, cada rodillas que muchas veces dolieron por estar de rodillas delante del Señor, habrá valido la pena, porque estaremos delante de Él para siempre. Y ya no habrá más llanto ni dolor, porque todo eso habrá pasado. Así que, hermano que nos está viendo por internet, tiene que saberlo. No siempre será sencillo este caminar, pero no se rindan. No se rindan, confíen en el Señor, en el entrenador,
de nuestras almas, de nuestras vidas. Él es un buen entrenador, no se olvide de eso. Si queda claro hoy aquí, hermanos, Él es un buen entrenador. Su entrenamiento es perfecto para la postrer hacernos bien de una o de otra forma. Así que ahí en internet, póngase de pie en su casa, no se quede sentado, todos pónganse de pie. Y hoy, Señor, queremos agradecerte. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. No siempre sabemos por qué pasan las cosas, Señor. No ha sido sencillo algunas historias en nuestras vidas, pero tú sabes y tienes el control. La Escritura nos enseña que tú eres el autor. Y si tú eres el autor de nuestras vidas, tú estás escribiendo el libro correcto en cada uno de nosotros. Tú no te equivocas. Y a veces permites muchas cosas para acercarnos a ti, para volvernos a ti, porque nuestro mejor descanso solamente está en ti. Así que, hermano, hoy los que estamos aquí, los que están en casa, tomen un momento, cierren sus ojos, y aunque a veces no sea sencillo, recordemos aquellas cosas que no han sido fáciles en nuestras vidas, pero aún así Dios nos tiene con vida y nos tiene aquí. Aquella vez que pensaste que la vida se te iba por el dolor que sufriste, aquella herida que fue tan profunda que pensaste que nunca más volverías a salir adelante, aquella vez que no fue sencillo, hermano, que dolió mucho, que te marcó, que te hirió, pero estás aún acá. Dios de una u otra forma te sacó. De una u de otra forma Dios te ha mantenido aquí. Así que si empiezas a recordar cada cosa, puedes darte cuenta, hermano, que no eres el mismo, que no eres la misma, que Dios te ha mejorado, que has crecido sin darte cuenta, que ya no eres la misma persona que eras hace tiempo, hace meses, hace años, que has tenido la oportunidad de que el entrenador de nuestras vidas nos haga mejores personas. Así que si recuerdas eso, puedes estar tranquilo y confiado que lo que pueda venir y lo que pueda suceder, Dios te sacará de ahí. Dios te dará de beber, Dios te dará de comer, Dios te cambiará. Algunos pasaron por un problema matrimonial y pensaron que era el final de su matrimonio, pero si te das cuenta, gracias a eso que sucedió, quizás fue la oportunidad que Dios te dio para buscarlo a Él, para que tú y tu pareja volvieran a Él y reconocieran que solamente Él puede restaurar un matrimonio. Quizás tú te diste cuenta en ese momento que ahí estuvo Dios a pesar de todo. Así que, hermano, solamente los que estamos aquí, los que están en casa, ¿por qué no toma un tiempo y a pesar de todo lo sucedido le agradece a Dios? Dele gracias por todo eso que ha vivido. Gracias, Señor, porque aunque no ha sido fácil,
Ha sido gracias a eso que quizás te he buscado más, que quizás, Señor, te he adorado más, que quizás, Señor, mi familia ahora viene a la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por cada desierto. Gracias por cada serpiente. Gracias por cada escorpión. Gracias por cada momento de sed. Gracias por esto que estoy viviendo. Porque quizás, aunque no es fácil, hoy sí confío en ti y pongo mi confianza en ti. Sé que harás algo mejor, que vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores. Vamos, alguien tiene que decírselo. Yo sé que vendrán tiempos mejores para mi vida. Yo sé que vendrán tiempos mejores para mi familia. Yo sé que vendrán tiempos mejores para mi casa. Incluso, Señor, esto que dejas pasar a la iglesia no es para hacernos